Josué capítulo 6, obstáculos para la promesa. Créele hasta el final. Ese es el título de este mensaje. La tierra prometida, una vez más, la tierra prometida no es tipo del cielo. La tierra prometida es tipo de lo que nosotros tenemos ahora en Cristo Jesús. Porque en el cielo no va a haber lucha, ni va a haber batallas, ni va a haber guerra, ni va a haber enemigos. Pero en Cristo sí los va a haber. Y hemos estado estudiando sobre Josué. Si Josué hubiera recibido algún consejo de parte de algún grupo de consejeros de cada tribu de Israel, no me quiero imaginar qué rumbo llevarían a cabo para tomar la ciudad. En el capítulo 5 nos dice que Dios se le apareció a Josué. Se le aparece el Señor, una preencarnación, una cristofanía. Dios, el Dios creador del universo, segunda persona de la Trinidad, viene y se aparece de una forma visible para poder decirle el plan que Él tiene para poder tomar la ciudad de Jericó. Este capítulo 6 de Josué nos dice que Josué no adoptó ninguna idea de nadie más que de Dios. Y vean el versículo 1 del capítulo 6. Capítulo 6, el versículo 1 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia arriba. Una vez más quiero decirles que desde el punto de vista del hombre, militarmente hablando también, la estrategia de Dios sería la más absurda que puede haber. Pero Dios trabaja de esa manera. Dios trabaja de esa manera. Si a lo mejor le preguntaran a un general de algún ejército cuál sería la mejor forma para tomar una ciudad, hay que sitiarla. Algo así como lo que está haciendo Israel con Gaza. Los han sitiado hasta matar a muchos de hambre en ese lugar. Las estrategias de los hombres son diferentes a las de Dios. Las ideas de Dios son diferentes a las de los hombres. Amén. Isaías 55:9 nos dice que los planes de Dios son mejores que cualquier plan más brillante que el hombre pueda traer. Isaías 55 nos dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, que las mejores ideas y más brillantes de los hombres más pensantes e inteligentes que haya son las más necias que puede haber con lo más pequeño de Dios. Y en vez de Dios pide que se hagan cosas que parecen absurdas ante las ideas de los hombres. Los muros altos no caen caminando alrededor de ellos por muchos días. Las ciudades no son conquistadas con sonidos de trompetas. ¿Verdad que parece absurdo? ¿Verdad que parece necio? Antes de ir a esa brigada tenemos que orar en silencio. Y cada uno llegará ahí y le pedirá a Dios: Señor, queremos que vaya delante de nosotros.
Ahora, vean junto conmigo esa historia, imagínense. Cada día iban a caminar los hombres de guerra detrás del arca del pacto, que es un tipo de Cristo. Cada día lo harían en silencio. Iban a ir incluso el séptimo día, cuando no se debería de trabajar, de acuerdo a los judíos, cierta cantidad creo que 1 milla es lo que permitían el caminar. Ellos iban a caminar más. Parecía como era transgredir el día de reposo, pero tenían que obedecer a Dios. El único sonido que se escucharía era al final de los 7 días. ¿Se imaginan cuando cada persona, cada uno de los soldados llegaba a su tienda donde vivían, donde estaban su familia, sus hijos, y les preguntaran, ¿qué hicieron? Nomás les dimos una vuelta. Es más, no podemos ni hablar. Pero funcionó. ¿Qué le pasó al muro? No, pues ahí está. ¿Y mañana qué van a hacer? No sé, mañana nos van a juntar otra vez donde estábamos, en el mismo lugar. De ahí nos dirán qué más vamos a hacer. Cada día iba a ser así. Cuando terminaban de dar vueltas a la ciudad, se iban a su casa, se iban a sus tiendas. Aquello parecía absurdo, pero todo tenía que hacerse en silencio. Todo tenía que ocurrir en silencio. ¿Por qué hace Dios con el pueblo de Israel esto? ¿Se pudiera haber dado alguna otra estrategia diferente? ¿Qué es lo que Dios quería enseñar al pueblo suyo a través de esos 7 días? ¿Qué podemos nosotros como iglesia aprender a través de esta historia de Josué y del pueblo de Israel? Es los primeros pasos a la tierra prometida. Es los primeros pasos en la promesa. ¿Qué podemos aprender nosotros como iglesia en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, en el año 2024? ¿Qué Dios tiene para nosotros? Dios le había dado las palabras a Josué. La estrategia estaba declarada. Y solamente en esa ciudad, Rahab, sus padres, sus hermanos, sus familiares y todos cuantos estuvieran en su casa serían salvos. Y no solamente salvos, serían parte del árbol genealógico de donde vendría el creador del universo, el Mesías. Dios es maravilloso, amén. Ahora, todo lo que ellos hacían, la estrategia venía de Dios. La victoria sobre esa ciudad vendría de parte de Dios. Todo es sobre Cristo. Amén. Todo es sobre Cristo. Colosenses 2, 16 al 17 nos dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. En otras palabras, los sacerdotes, las 7 cuernos de carnero, el tocar, el arca del pacto, todo era tipo de Cristo. Cristo iba delante de ellos, Dios iba delante de ellos. Antes de ir a la tierra prometida, Dios les había dicho en el capítulo 3 al 5, lo que miramos anteriormente la semana pasada, antes de entrar en la tierra prometida, Dios les dijo, quiero que circunciden a todos los hombres, porque nadie había sido circuncidado en el desierto. La nueva generación es el cortar la carne, el no vivir bajo la carne.
Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿terminarán en la carne? Pablo le escribe a los Corintios también y le dice, circunciden, dice, sus corazones. Ninguna idea humana con ninguna idea humana podían ir y entrar en la promesa, en la tierra prometida. Ninguna idea humana, ningún plan humanista puede llevarnos a la promesa que es en Cristo Jesús. Todo tenía que ser en silencio. Todo era prototipo de Cristo. Y cuando Dios nos dice enfóquense, y todos tenían que ir a una distancia del arca del pacto, el arca del pacto no podía ir a una corta distancia de cada uno de ellos. El capítulo 3 les dice santifíquense, porque van a entrar en la promesa. Más de 900 veces la palabra de Dios se menciona santidad o santo. Dios es un Dios santo que no va a comprometer su santidad. Amén. Y cuando Él aparta a alguien y salva a alguien, lo aparta para que puedan vivir para la santidad, sean apartados para la gloria de Él. Pablo le escribe y dice, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean santificados para el día del Señor. Sean irrepresibles para el día del Señor. Así que ahí están. Sus ojos tenían que estar en la presencia de Dios, en Cristo. Aún el caminar a esa distancia, aún el hacer todo eso que les pidió el Señor, porque su descanso no era un día, no era el Sabbat o el sábado. Su descanso era Cristo. Pablo le escribe, Hebreos dice, nuestro descanso es Cristo. Pongan sus ojos en Cristo Jesús. Pongan sus ojos en Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro descanso, amén. No es un día, no es lo que tenemos. Lo que tenemos es nada comparado, y quiero decirles esto, lo que tenemos es nada comparado con Cristo Jesús, nuestro Señor, y lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Pon tu mirada en aquel en quien se cumple todo, que es Cristo. Lo que estaba pasando, lo que pudiera estar pasando en tu vida, no se ha salido del control de Dios. Dios tiene el control, amén. Dios tiene el control. A lo mejor van a venir tormentas a tu vida, van a venir obstáculos tan grandes como este muro que tenía el pueblo de Israel enfrente de ellos para poder entrar a la tierra prometida. Va a haber obstáculos grandes que a lo mejor les van a impedir, que van a estar ahí impidiendo que entren en la promesa completa que es en Cristo Jesús y que entremos en la promesa que es completa en Cristo Jesús. Cuando nuestra mirada no está en Cristo, nos vamos a hundir, hermanos, ténganlo por seguro. Nos vamos a desmoronar, nuestra fe se va a tambalear por la magnitud tan grande que vemos de los muros de incredulidad o de temor o de lo que pudiera ser en nuestra vida. No palabras, en silencio. Imagínense ahí, solamente caminaban. A mí me gusta ver a los soldados marchar de cualquier país. Es increíble la manera en que ellos desfilan. Todos van en línea, todos con sus ojos puestos al frente, pero todos van en silencio. Hasta que su comandante en jefe les dice qué palabras tienen que decir cada cierto lugar. Así era el ejército del Señor. Todo tenía que ser en silencio. Hasta que su comandante en jefe, Dios mismo, le dijera, ahora sí, griten. Es algo maravilloso servir a un Dios que no nos dice exactamente el plan elaborado. Que tenemos que depender de Él cada día. ¿Les ha tocado ayunar?
A lo mejor dirán, sí, pastor, sí nos ha tocado ayunar. Les ha tocado ayunar de palabras. Decir, voy a dejar de hablar por 2 o 3 días. Es lo más difícil que puede haber. Y si ayuna de palabras, deje el teléfono a un lado, Deje los medios sociales a un lado, donde pueda decir, Señor, estoy con usted solamente. Voy a estar en silencio, porque es en el silencio donde se escucha la voz de Dios. Es en el silencio donde se sigue la presencia de Dios. Allí van en silencio el pueblo de Israel. Y cuando llegaron, ¿cómo les fue? Bien. Pero ¿qué hablaban ahí? ¿Qué hablan ahí? No podemos hablar. ¿No podían quejarse? ¿Se imaginan cuando llegaban? Cada uno a su tienda. ¿Cómo llegarían? Personalmente creo, escuchen esto y pongan atención en eso. Dios quería hacer algo en los corazones de cada uno, no solamente esos soldados, sino de cada familia que lo esperaba en la tienda. Cada familia que lo esperaba en la tienda, cada soldado, podía decir, no sé qué Dios tenga en plan. Es igual que en nuestra vida, cuando Dios permite algo en nuestras vidas, o en nuestros cuerpos, o en el trabajo, o en lo que pudiera venir, decimos, no sé qué es lo que Dios va a hacer. No sé qué Dios tenga en mente, pero creo en Él y confío en Él. Tengo fe en Él. Yo creo que la misma familia les dijeron, ¿y qué van a hacer? Si no trabaja, ¿para qué siguen dando vueltas en el mismo lugar? Y va a haber personas así que les van a decir, si no trabaja, ¿cómo es que crees en Dios, todavía en Dios? Tenemos que tener fe en Dios, amén. La palabra de Dios es poderosa y si Dios nos dice que hagamos algo, tenemos que hacerlo, amén. Si nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, es una promesa de Él. Su palabra se va a cumplir. Yo creo que cada uno de ellos llegaba y decían ahí en las tiendas, Dios tiene que hacer algo, porque vemos, no sabemos cómo van a ver las cosas, pero Dios tiene que intervenir. El muro es enorme. Uno de los principales propósitos de Dios, personalmente creo, cuando nos llama a su reino, es eliminar de nuestra vida cualquier idea de la carne. Cualquier idea que venga del mundo que hemos tenido preconcebido, de entrar en la promesa que es en Cristo Jesús. De entrar en la promesa que es en Cristo Jesús. Su palabra es incondicional y su palabra no podemos comprometerla. Si Dios interviene en esto, Dios no hace algo que venga de Él sin que nos muestre la salida, las dificultades que pueda haber. Quizá a lo mejor está pasando por dificultades de salud, o quizá hay un muro de ansiedad, de miedo, pero ese muro no caerá si no lo hace en oración, en silencio, hermanos, entre usted y Dios. Quiero decirles esto. Dios desea dirigirlos más que ustedes desean ser dirigidos. Dios desea dirigirlos más que ustedes desean ser dirigidos. Ese es el deseo de Dios. ¿Cómo lo hará? No lo sé. Solo sé que Cristo es poderoso. Solo sé que el Señor hará la obra. Solo sé que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Número 1, tenían que
marchar en silencio. Número 2, tenían que obedecer, hacerlo en obediencia. Ellos, como el pueblo de Dios, deberían de obedecer incondicionalmente lo que se les había dicho. No cuestionar a Dios, no murmurar, no querellas. Tenían que obedecer a Dios. Y ahí va en el segundo día. Y ahí va en el tercer día. Y cuando regresaban no pasaba nada. Y ahí va en el cuarto día. Y cada vez que no pasaba nada, todas las ideas que ellos tenían se acababan. Todas las ideas que ellos habían preconcebido en su mente o que el enemigo pudiera traer a sus mentes se acababan. Eso es lo que Dios quiere quitar de nuestras vidas. ¿Cómo van a suceder las cosas? Vemos el mundo desbaratarse, amén. Vemos el mundo desbaratarse a nuestro alrededor. Vemos en las escuelas establecerse ciertas cosas contra nuestros hijos. Leyes que van en contra de Dios. Leyes que quieren no solamente educar a los, académicamente educar a los hijos, quieren adoctrinar a nuestros hijos. Y ahí están. Y es ahí donde decimos, Señor, ¿cómo va a terminar esto? Señor, ¿qué va a hacer usted? Si usted no interviene, Señor, Padre, estos muros no se van a caer. Y es ahí donde tenemos que mantenernos firmes en Cristo Jesús y creerle al Señor que Dios hará la obra. Que Dios hará la obra. Número 1, tenían que marchar en silencio. 2, tenían que obedecer a Dios sin cuestionarlo. La verdadera fe, escuchen esto. Pongan atención en lo siguiente. La verdadera fe se muestra cuando un hijo o una hija de Dios obedece lo que Dios le ha dicho en su palabra incondicionalmente. Porque hasta que la fe en Dios, hasta que la fe es puesta en Dios, Jericó no va a caer. Y la fe tiene que ser establecida en los corazones de cada uno de esos que marchaban alrededor de esa ciudad. Tomen en cuenta esto. Es la primera ciudad. Y no solamente hay algo físico. No lo voy a decir porque quiero que ustedes lo vayan y lean. Hay algo espiritualmente bien fuerte en Jericó que está ahí en el capítulo 6. Y en el capítulo 7, que no solamente es para Israel que pasó esto hace mucho tiempo, sino es para nosotros, su iglesia en Cristo Jesús hoy en día. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, amén. Es viva y eficaz. Así que vemos ahí, el mejor comentario de la Biblia es la misma Biblia. No es lo que un hombre diga de la Biblia. Amén. El mejor comentario va a ser la misma Biblia. Y en Hebreos capítulo 11 nos da mucha luz de lo que sucedió con Jericó. Cómo es que lograron conquistar esa ciudad. Vean en Hebreos 11:30. Hebreos 11:30 nos dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearla 7 días. ¿Por qué cayeron los muros de Jericó? ¿Por marchar? No, por la fe de sus corazones en Dios. Y el versículo 31 dice ahí mismo en hebreo, dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Tomen en cuenta que Israel estuvo en Egipto 400 años. Y hacía 400 años que esa tierra iba a ser de ellos. Así que Dios está tratando. Dios no quiere que nadie perezca, así que por 400 años Él va a esperar que todos los que están ahí puedan arrepentirse, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento en Cristo Jesús. Amén. Y la incredulidad de Israel
la incredulidad de Israel que sucedió para poder entrar en la tierra prometida, todavía los hizo que tardaran 40 años más. Igual que hoy en día. Son aproximadamente en todo el mundo, 300,000 israelitas o judíos mesiánicos. Quiere decir, es un aproximado de unos 27 millones de judíos en todo el mundo. En Israel, casi 2 millones de judíos han salido desde el ataque que hubo en octubre 7. Israel ha perdido todo el turismo. 84% de turistas que iban ya no van. Dios les está hablando a Israel. Incluso los judíos mesiánicos que están en Israel le dicen: salgan de Jerusalén, huyan de Jerusalén por lo que viene. Y los entendidos lo harán, otros no lo harán. Ahora, ellos destruyó ese pueblo por la desobediencia. Dios ha dado la salvación y esa salvación se llama Cristo Jesús. Amén. Así que lo más grande que podemos proclamar no es algo, no es una brigada médica, no es despensas, no son cosas. Lo más grande que podemos proclamar es a Cristo Jesús que está en nuestros corazones y que nos ha salvado. Cristo Jesús, nuestro Señor. Créale a Dios. Ponga su fe en Jesucristo. Créale a Dios. Hay muchos que han profesado recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, pero más tarde obedecen no a Dios, sino a su carne. Se alejan de la fe salvadora que es en Cristo Jesús. Y Dios nos habla eso en su palabra en Marcos capítulo 4, cuando van y siembra la semilla. El sembrador sale a sembrar la semilla, ¿verdad? Y una cayó, dice, en el camino, otra en arbustos, en la hierba, y otra cayó en pedregales, y otra cayó en buena tierra. Y la que cayó en el camino, vinieron las aves y la comieron. Y la que cayó en la hierba, los problemas y las dificultades ahogaron la fe de esa semilla de la palabra. Y la que cayó en piedra, dice que no tenía suficiente raíz y salió el sol y la secó. Y hay muchos hijos de Dios y hay muchas personas, pudiera ver, que ponen su confianza en el Señor solamente por un tiempo. Siguen visiones ilusorias, metas que el mundo ofrece. Igual que el hijo pródigo, ¿recuerdan? Trató de satisfacer su vida para solo darse cuenta que cada vez su corazón estaba más seco. Era como tomar agua del mar. No le satisfacía y tomaba y volvía a tener sed y tomaba y volvía a tener sed. Su alma estaba siendo deshidratada de Dios. Le faltaba el agua de vida. Jesucristo dijo: yo soy el agua viva. ¿Y cuántas veces aún cristianos, hijos de Dios, tratan de buscar cosas del mundo y dicen: eso me va a satisfacer? Nada le va a traer satisfacción más que Cristo Jesús. Nada le va a traer satisfacción más que Cristo Jesús. Número 1, rodearon la ciudad en silencio. 2, en obediencia. Y número 3, y quiero terminar con esto, fueron obedientes hasta el final. Fueron obedientes hasta el final. Dios preparó al pueblo de Israel al pedirles que cada día marcharan y volvieran a sus tiendas. Primer día, segundo día, tercer día, nada pasó. Cuarto día, nada pasó. Quinto día, nada pasó. Sexto día, nada pasó. Y Josué le dice: nos vemos mañana, es el séptimo día. Yo creo que hasta ahí su moral se había acabado. Ya no había planes. Dios había terminado con todo lo que ellos pudieran pensar en sus propias fuerzas, en sus propias ideas.
pero cada vez, así como sus ideas iban acabando de su carne en su carne, su fe iba creciendo, como dice Hebreos. Por la fe, los muros cayeron. Y yo creo que cuando se despidieron de las tiendas y le dijeron, vamos a marchar al pueblo, a la ciudad otra vez. Y le dijeron, esta vez van a caer los muros. Y yo creo que ¿y caerán? Esta vez van a caer los muros. Nosotros creemos en Dios. Nosotros creemos que Cristo vuelve por su iglesia, amén. Eso es lo que creemos. Cristo viene por su iglesia. Y para el mundo, ¿saben qué? Es una burla. Y para el mundo a lo mejor dicen, estás loco. Cristo viene por su iglesia, hermanos. Por eso Jesucristo dice, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará ¿qué? Fe en la tierra. Porque la fe es lo que el enemigo y el mundo y nuestra propia carne nos va a tratar de quitar. En Cristo Jesús. Obediencia hasta el final. Y ahí está en el séptimo día. Y dan la primera vuelta y la segunda y la séptima, hasta la séptima. Y cuando dan hasta la séptima vuelta, entonces tocan las trompetas. Y ¿qué le dice el Señor? Cuando toquen las trompetas, entonces suban ¿hacia qué? Hacia arriba. Y cuando se toque la trompeta, entonces los que están muertos, dice, escucharán la voz del Señor. Y los que estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y iremos hacia arriba con nuestro Señor Jesucristo a las bodas del Cordero. Eso es nuestro Señor. Obediencia hasta el final. ¿Qué hubiera pasado si ellos dijeran, no, ¿saben qué, Josué? Nomás vamos a rodear la ciudad el primer día. Yo el segundo día, yo no voy a ir el segundo día. O vamos a ir nomás 2 días, pero nomás esto no tiene lógica. No, ¿para qué hacerlo? ¿Qué hubiera pasado? Les aseguro que se hubieran vuelto al desierto. ¿Qué pasó cuando Cristo vino y se presentó a ellos, al pueblo de Israel? Y les dije yo vine en el nombre de mi Padre y no me recibieron. Otro vendrá en su propio nombre. Un europeo con sangre judía, diabólico completamente, líder mundial político. Y a él lo van a recibir, dice el Señor Jesucristo. Refiriéndose al anticristo. El séptimo día y comenzaron, pero fueron fieles ¿hasta cuándo? Hasta el final. Segunda de Reyes nos dice una historia muy interesante de un general de Siria que era leproso y que una muchacha le habló y le dijo, el Dios de Israel tiene todo el poder para sanar. Y ese leproso fue ese general siendo prominente, teniendo mucho, sirviendo al rey de Siria. Dice que fue a Israel y en Israel Eliseo le mandó un recado con su siervo y le dijo, ve y métete en el río Jordán 7 veces y serás limpio de tu lepra. Y no quería, No quería. Así que empezó. Y yo creo que nada sucedía. Yo creo que la lepra dice que estaba todo leproso hasta sus pies. Yo creo que cuando se metió en el río, le dijeron, patrón, poquito más adentro. Hasta donde lo tape, yo creo que se empezó a caminar, hasta donde le llegó a lo mejor hasta el pecho. Vamos, la primera vez. Y cuando la primera vez, una. Y yo creo que subió y yo creo que miraba sus manos igual llenas de lepra. Y 2, y sus manos llenas de lepra. Y miraba también sus brazos 3, 4, 5, 6 llenos de lepra. Y Dios quizás estaba haciendo la obra abajo, allá adentro. Y le dijo, falta una. Naamán, falta una. Y cuando
Metió la séptima vez. Entonces, dice la palabra, que salió limpio y llegó a ser su piel como la de un niño. ¿Qué si no hubiera hecho las 7 veces? Jesucristo nos dice algo. Cuando les habla a los discípulos en Mateo 24 y les dice que vendrá a este mundo guerras, hambrunas, enfermedades. Y enseguida les dice, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Obediencia hasta el final. Obediencia hasta el final. Y solamente puede haber obediencia a través del poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. No hay sustituto para la obediencia. No hay victoria y los muros derrumbarse si no hay obediencia hasta el final. El que ha comenzado la buena obra será fiel ¿en qué? En terminarla, dice su palabra. Y pongan atención en lo siguiente, y con esto termino. Marcharon en silencio. 2, obedecieron. 3, obedecieron hasta el final. Fue entonces que miraron la victoria y el poder de la santidad de un Dios poderoso. Fue entonces que miraron el poder de Dios. Y no solamente cayeron algo físico, algo espiritual cayó que engañó a todas estas generaciones por miles de años, por cientos de años, por 400 años, algo espiritual. Pablo lo describe de esta manera en 2 Corintios capítulo 10. Lo describe de esta manera, el versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra griega en fortalezas es la palabra que significa seres espirituales que no vemos. ¿Y saben a quién se refiere? A demonios que tenían engañada todas unas generaciones y generaciones de todas esas personas. Solo en Cristo hay salvación. Y dice Pablo, sigue diciendo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo conquistaron Jericó? ¿Cómo lograron la victoria? ¿En la carne? No. Circuncídense todos. Imagínense eso. Vas a circuncidar y la palabra de Dios nos dice circunciden sus corazones. No quiero que nada de este mundo y cuántas filosofías han entrado dentro de la iglesia, cuántos púlpitos son usadas filosofías del mundo, creyendo en las cosas del mundo. Nuestra fortaleza es Dios, amén. Dios nos dice en su palabra, Pablo dice a los filipenses, todo lo puedo ¿en qué? En Cristo, ¿que qué? Lean los versículos anteriores y se van a dar cuenta de qué está hablando. Y es increíble y especial. Porque en Cristo es nuestra victoria y nuestra fortaleza, amén, pero hasta el final. Hasta el final. La palabra de Dios nos habla también de aquellas vírgenes, aquellas jóvenes. Así que jóvenes que están aquí, escuchen esto. Llénense de Dios. Llénense de la palabra de Dios. Una vez más, 78% de los cristianos, 78% de los cristianos nunca leerán la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis en toda su vida. Imagínense eso. Solamente un porcentaje muy pequeño. No levanten la mano, pero ¿cuántos la han leído? La palabra de Dios es poderosa, amén. Es poderosa. Jóvenes que están aquí, nos habla de esas jóvenes que están ahí, vírgenes, que estaban esperando al amado. 5 estaban listas y 5 no estaban listas.
5 llenaban sus lámparas de aceite, símbolo del Espíritu de Dios, símbolo de la palabra de Dios. 5 eran insensatas. No pasa nada. Todo se va a componer. Las cosas no se van a componer. Iglesia, prepárense, las cosas se van a empeorar. Porque la iglesia va a ser simbrada. La fe de los hijos tiene que ser simbrada. Dios comienza el juicio, ¿por quién? Por su casa. Estén listos. Cristo es nuestra esperanza. ¿Cómo conquistaron la ciudad de Jericó? Quitando la carne de sus vidas. 2, celebrando la Pascua. Apocalipsis nos habla en capítulo 12, versículo 10. Dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y luego dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vencieron? ¿Cómo vencemos? Creyéndole a Cristo en su palabra. 2, por la sangre de Cristo Jesús y por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Quiero terminar con lo siguiente. Quizá a lo mejor estés aquí en esta mañana y no tienes a Cristo Jesús en tu corazón. No tienen al Señor en su corazón. No le han recibido como Señor y Salvador. Y dirán, no, pues ahí después, a ver cómo padre, todavía me quedan muchos años. ¿Seguro que les quedan muchos años? Nuestra vida le pertenece a Dios. Sea creyente o no sea creyente. Así que puede decir, al rato recibo a Jesucristo. ¿Crees que si te vas a tardar más en recibir a Jesucristo, o a lo mejor has nacido en una iglesia cristiana, con padres cristianos? Y a lo mejor crees que por ir a la iglesia eres cristiano. No, necesitas nacer de nuevo, dice su palabra. Necesitas nacer de nuevo. ¿Crees que podrás ir en contra del Dios único soberano del universo, quien es el único que puede perdonar tus pecados y no recibirle? Sería lo más necio que pudiéramos hacer. Es por fe en Jesús. Amén. Este mundo va a ser destruido. 7 años. 7 años de la peor tribulación que jamás se haya vivido. Nadie lo ha visto ni lo verá jamás. Es un juicio directo desde Dios contra el mundo que rechazó el único plan de salvación que es Cristo Jesús. Pero Jesucristo a eso vino. Yo no quiero que se vayan de aquí sin recibir a Cristo Jesús. Agachen sus cabezas ahí donde están. Con sus ojos cerrados. Es imposible entrar a la promesa en Cristo en tus propias fuerzas. Por eso Dios le pide y le dice, arrepiéntanse. Es la primera palabra que se dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está entre nosotros. Arrepentirse es un regalo de Dios. Es pedirle perdón y decir, Señor, me arrepiento. Yo no lo tengo en mi corazón. Soy religioso, pero no tengo
lo tengo en mi corazón. Y los seres humanos nos convertimos de la religión al Dios vivo. Eso es lo que hacemos. Venga Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y ahí donde está, si quiere recibir a Cristo Jesús, haga conmigo esta oración en voz alta. Dígale al Señor ahí donde está: Señor Jesucristo, hoy le pido perdón por todos mis pecados y lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que lo que usted hizo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonarme y darme vida eterna. Escriba mi nombre en su libro de la vida. Señor Jesucristo, bienvenido a mi vida. Gracias, Padre Celestial. Solo usted conoce cada persona, Señor, que ha abierto su corazón a usted. Yo le quiero pedir, mi Dios, que esas personas que hicieron esa oración puedan, Señor, al terminar este servicio, acercarse a cualquiera de nosotros aquí para poder decir: hoy abrí mi corazón a Cristo Jesús. Hoy entregué mi corazón a Dios. Hoy ha comenzado Dios la obra en su vida y Él la va a terminar. Gracias, Padre Celestial, en Cristo. Bendiga el resto de la iglesia, Señor, de sus hijos, de sus hijas, los que van a salir, Señor, para sus lugares de destino, Señor, llévelos con bien, ponga un vallado de protección alrededor de ellos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.